sean iguales, ecuaciones diferenciales cuyos iniciales sean iguales a cero. Recuerden para qué es esto. Para garantizar, esto es, para alguien más. Esto es de garantizar la unicidad de la solución. ¿De acuerdo? Si no se tienen condiciones iniciales iguales a cero, no se puede garantizar que la solución sea única. ¿De acuerdo? Entonces, dicho hecho, empezar con ecuaciones diferenciales. Vamos a ver. Ecuaciones diferenciales. ¿Sí? Recuerden aquí, muchachos, que las ecuaciones diferenciales siempre, esto es muy importante, siempre las vamos a garantizar que sean no homogéneas, ¿sí? Y con condiciones iniciales es cero. Nos vamos a empezar definiendo una ecuación diferencial. En este caso, punto de t más bx igual a cu de t. ¿Sí? Esta es una ecuación, ¿sí? Recuerden solamente para hacer la notación. Punto de t es igual a la derivada con respecto del tiempo ordinaria de x, ¿sí? Muy bien, muchachos. Entonces, como las condiciones iniciales, recuerden muy bien, es muy importante, las condiciones iniciales van igual a cero, podemos hacer un isomorfismo. ¿Qué es un isomorfismo? Que es exactamente equivalente en un espacio. Entonces, podemos hacer un isomorfismo del tiempo, convirtiendo una derivada ¿en qué? En una multiplicación por s, ¿sí? O una integral de algo, lo cambiará la multiplicación por un s, ¿sí? O la división sobre s, ¿sí? A esto como estas dos son equivalentes en ida y vuelta, se le llama isomorfismo. ¿Sí? Pero solamente existe el isomorfismo cuando las condiciones iniciales son iguales a, ¿perdón? Mismo es una palabra como correcta referente a pasar de un espacio a otro, ¿sí? Entonces, si yo aplico en la plaza este sistema, ¿sí? Recuerden que A, B y C pertenecen a qué, muchachos? Al campo escalar. Números reales. Es decir, son números. ¿Sí? Esto es en el campo de los escalares, ¿sí? Ahora, vamos a definir, pues, formar el Laplace de esto, ¿sí? S más T igual a U de S, ¿sí? Entonces, recuerden que queremos el valor de x de S, entonces convertimos una en diferencial
se convirtió en una ecuación, en una ecuación algebraica. ¿De acuerdo? ¿Sí? ¿Cuál es el pago que tenemos que hacer por esta situación? Hacer que las condiciones iniciales sean iguales a cero. ¿Sí? Pues nunca es así, pero para facilitar de convertir una ecuación diferencial esa condición. ¿Sí? Ningún sistema tiene condiciones iniciales iguales a cero, muchachos, pero no, somos ingenieros y pues no hay como pasa nada, ¿sí? Mientras el modelo sea más complejo, las condiciones iguales a cero pues ya no son suficientes. Pero bueno, en este caso sí lo son. ¿Qué tenemos aquí, muchachos? Que x de s, ¿a qué va a ser igual? ¿Sí? AC sobre AS, B más B por U. Déjenme cambiar aquí la letra U de S. ¿Sí? Bien. Ahora, muchachos, la solución de esta ecuación diferencial pues es muy fácil, ¿sí? Es la transformada inversa de Laplace de x de s igual, igual, perdón, igual a la transformada inversa de, voy a cambiar aquí el color nada más, c sobre s más b por u. Es la solución, ¿sí? Pero ¿qué podemos visualizar, muchachos? ¿Quieren apuntar algo? ¿Sigo avanzando? ¿No? Bueno, seguir avanzando. Entonces, podemos visualizar que la solución en UDS. Bien, entonces, en el caso de modelo de sistemas XDS, esto lo o vayamos avanzando en el curso, ¿sí? Pero vamos a hacer repaso de transformar de Laplace. Entonces, transformar inversa. Les voy a ir enseñando algunos conceptos muy rápidos, después los vamos a retomar con la formalidad necesaria, ¿sí? Pero es importante estos conceptos para resolver la ecuación diferencial. Y ya, ¿por qué, muchachos? Porque esta ecuación diferencial, ¿cuántas soluciones tiene? ¿Sí? Pues depende del valor de este, ¿sí? Pero ahorita vamos a ver cómo definir UDS, ¿sí? El modelado de sistema, ¿sí? XDS es la salida y UDS es la entrada. Entonces, hacemos una de las técnicas del lado, es a partir de, de la, puede ser de la o las entradas, ¿sí?
Estas se conocen porque se proponen. Y o las salidas. Permítanme. Y bajo paréntesis, salidas. ¿No? Se ponen y las salidas, ¿sí? Se conocen porque se miden. Se conocen porque se miden, ¿sí? Entonces, muchachos, retomar la ecuación que tenemos anteriormente, ¿sí? Transformada de, inversa de, o la solución, vamos a escribirlo así, x de s es igual a c sobre a s más b, ¿sí? Por u de s, ¿sí? Lo que estamos en realidad calculando aquí es la salida del sistema. En este caso es una nada más. ¿Verdad? Tenemos una, ¿en función de qué? Salida del sistema que es x de s. Parece. Soy el sistema una nada más x de s. ¿Sí? En función de la entrada de. Y dejen admitir aquí a unos compañeros. Bien. ¿No? Entonces, estamos calculando la salida en función de la entrada, que no es otra cosa que, les repito, esta ecuación diferencial. Pero nosotros cuando modelemos, muchachos, vamos a modelar en función de entradas y salidas. Eso lo vamos a ir, repito, formalizando más adelante. Ahorita lo que necesito que recuerden y repasen muy bien es la por transformar la Laplace, ¿sí? Pero vamos tomando un poquito de la teoría que vamos a ver más adelante, ¿sí? Entonces, hay entradas de prueba estándar, ¿sí? Las cuales son escalón, rampa y parábola. El escalón puede ser escalonario, la rampa también se puede llamar, no necesariamente es unitaria, pero unitaria, y la parábola también se le puede llamar unitaria. Puede no ser unitaria, ¿sí? En este momento lo vamos a ver. Entonces, les repito, todos estos conceptos los vamos a retomar más a ellos. Ahorita lo que necesito es que sepan resolver ecuaciones diferenciales mediante transformada de Laplace. ¿Sí? Bien. Entonces, el modelado de sistemas, ¿sí? Es que también quería decir que como una entrada de prueba estándar que sería un impulso. Sí, pero lo que pasa es que el impulso como no existe. ¿Sí? Ahorita te voy a explicar por qué. El impulso MATLAB lo tomaría como una entrada delta de Dirac, ¿sí? Y la delta de Dirac es una función de distribución donde la amplitud, eso te lo explico en este. El impulso como tal, ¿sí? En un sistema no existe, ¿sí? Es teórico. De hecho, el escalón, rampa y parábola no existe, son trucos
para que sea fácil resolver la ecuación diferencial. ¿Perdón? ¿Físicamente existen? No, no existen. Quien les diga que existen en la vida real, no. A lo mejor en señales digitales sí, pero esto en este momento tiempo continuo. ¿Sí? Entonces, no existen así definiciones tipo escalón, rampa y parábola unitaria, como se las voy a explicar. ¿Sí? Esto les repito, más adelante lo vamos a ver y lo vamos a repetir muchas veces. Es importante introducirlo ahorita para que lo apliquemos en la solución de ecuaciones diferenciales. ¿Sí? Vamos a definir qué es un escalón. ¿Sí? Bueno, Profe, disculpe, ¿cree que podría regresar a la página nada más para tomar el screen? ¿sí? No, gracias. No es solo que le tomen screen. Si tienen dudas, hay que ir resolviéndolas. Se las resuelvo con mucho gusto. Estoy avanzando. ¿Sí? ¿Tienen dudas hasta ahorita? ¿No? Entonces vamos a definir qué es un escalón unitario. Déjenme escribirlo con. Bien. Entonces, un escalón unitario lo definimos como una función. ¿Sí? Evidentemente lo necesitamos definir en el tiempo. ¿Sí? Una sección en dos partes. ¿Sí? Vale 0 para t menor a 0. Y vale, en el caso del escalón unitario, vale 1 para mayor o igual a 0. ¿Sí? Aquí, muchachos, es el escalón unitario. Perdón. Gracias. Escalón unitario. ¿De acuerdo? Entonces, vale 0. Déjenme esto un poquito más proporcional. ¿Sí? A ver, creo que es con esto. Bien. Entonces, vale 0. ¿De acuerdo? Esto es 0. Y aquí pues ya vale 1. ¿Sí? Esa es la de escalón unitario. ¿Sí? Pero no solamente hay pues, escalones unitarios, están las funciones escalón. Donde es lo mismo, es una función. Tiempo, donde vale 0, de menor a 0. Y vale, ya no es un 1, para t mayor o igual a 0. Bien. Déjame cambiar el color. Vale, ¿sí? En realidad este de rojo no debería de ir, pero esto de aquí, la parte vertical, un escaloncito. ¿Sí? Entonces, ¿por qué se propone un escalón unitario, muchachos? O un escalón normal. ¿Sí? Se puede proponer cualquiera de los. ¿Una idea? Una idea que tengo, profe, como si fuera un circuito abierto y un circuito cerrado, en el que uno
ya sería el circuito cerrado y escalón cero, un circuito abierto. Me puedo dar una idea, ¿sí? Esa no es la razón. Les Podrías, repito, cuando está en uno es que está excitado el sistema y cuando está en cero es que está excitado el sistema. no, físicamente no hay forma de obtener así un salto directo de 0 a 1, muchachos. Es imposible. ¿Sí? Aunque ustedes tengan, ¿sí? Todo el sistema no se prende y se apaga inmediatamente, va poco a poco. Ustedes lo han visto claro, en los sistemas continuos en el tiempo, ¿no? Si hay saltos así en sistemas digitales, ¿no? Por ejemplo, cuando ustedes tienen un LED, ¿sí? Si ¿de qué es? Me parece que este es germanio, ¿sí? O bueno, los LEDs en 0.7 volts, el LED no va a prender, ¿sí? Entonces, hasta que pasan 0.7 volts, prende el LED. Estamos hablando de sistemas en tiempo común. Entonces, ese salto de ahí, físicamente, muchachos, la mayoría de los sistemas no existe. Para que exista un salto así, necesitaríamos hablar de sistema famoso de potencial en mecánica cuántica. Este no es el caso, ¿sí? Entonces, físicamente no existe, muchachos. ¿Ya tienen esta idea de aquí del escalón? Ya la tienen, muy bien. Entonces, la pregunta es, ¿por qué de función de entrada físicamente no existe? Lo voy a poner entre comillas porque sí existe, pero pues es muy raro la naturaleza es muy raro de encontrar. Extremadamente raro. Pero bueno, es como gangoso definir que físicamente existe. ¿Por qué, muchachos? ¿Alguna idea? Estoy 3 puntos si alguien me lo dice. ¿No? ¿Los muchachos? No. Para apreciar mejor el sistema y no estar viendo muchos valores. Sí, la idea es mucho más complicada, ¿no? Bien lo dijo uno de sus campos negativos, pues no existe. Permítanme. Y tiene toda la razón. Lo malo es que no contestó toda la pregunta. Pero recuerden que es en función del tiempo, ¿sí? ¿Qué es un tiempo en hechos? Quién sabe, ¿no? Entonces nosotros consideramos en función de un tiempo de origen. Todo lo que está atrás es cero. ¿Por qué defino esta función, muchachos? Y no defino una línea recta. Es lo mismo, ¿no? Los negativos no me interesan. Y vamos a decir que es un escalón unitario. Aquí llega 1.
Bien. Entonces aquí, ¿cuál es la diferencia entre estas dos, muchachos? Quien me lo diga le doy 3 puntos. Es más, les doy 5 puntos. Les doy 7 puntos si alguien me lo dice. Es más, lo pongo con 8 el primer parcial si alguien me dice por qué tomo un escalón y no una línea recta. Porque todos los ¿Será que en los sistemas no podemos tenerlo como línea recta porque tomaría solo un y no No. podríamos predecir su funcionamiento en el tiempo? Porque con el escalón se puede apreciar cuando el sistema está en funcionamiento. No, Porque ya no estaríamos evaluando. no. Es muy sencilla. La función escalón tiene derivada diferente de cero. ¿Sí? Y una función, ¿no? Una línea recta tiene derivada, pero vale cero. ¿Sí? Entonces la derivada, claro, se tuvieron que inventar nuevas matemáticas para definir la transformada de Laplace. ¿Sí? Estoy diciendo nuevas matemáticas por ahí más o menos en 1930. Esto se inventó lo que se llama derivada generalizada, ¿sí? ¿Cuál es el principio fundamental del cálculo, muchachos? Por un punto. ¿Qué necesito para derivar, dicho de otra forma? Una función derivable. Función derivable. Ah, pues evidentemente sí, pero ¿qué condiciones se necesita para que una función sea derivable? Pues Continua. que sea continua. ¿Cuál es tu nombre? Romero Ramos, David Valentín. Puedes repetirlo para que aparezca acá en el Google Meet. Romero Ramos, David Valentín, para que sea continua la función. ¿Romero? Sí. Ramos. Sí. No, Romero Ramos, David Valentín. Discúlpame. Sí, sí, no se preocupe. Bueno. Muchachos, si están con otros, viendo otras cosas, les sugeriría que lo pongan en silencio, muchachos. Y se escucha hasta acá los mensajes de, no sé si WhatsApp de Facebook. Bueno, Morán. entonces nada más pónganlo en silencio para que no interrumpa, ¿sí? Entonces, eso es, muchachos. Esta función continua tiene derivada, sí, pero vale cero. Entonces, la derivada generalizada, por increíble que parezca, puede derivar funciones que no sean continuas. Déjenme quitar esto. No vamos a entrar a lo que es una derivada generalizada. Me llevaría como un semestre, probablemente un año. Ya voy a entender y que entiendan perfectamente. Es un tema muy difícil, ¿sí? Pero bueno, la derivada generalizada, ¿sí? Se significa como una D mayúscula. La derivada generalizada de escalón es diferente de cero y es una delta de Dirac. ¿Sí? Entonces, la razón por la que utilizamos la función es porque tiene derivada diferente de cero, muchachos.
¿sí? Me explico por qué es importante esto. ¿Sí? Nosotros vimos el sistema x punto de t más b. Disculpen, es que tengo el mouse en gatillo rápido, muchachos. Yo tengo que apretar un poquito fuerte. Entonces, x de t igual a 0 de t. ¿Sí? Pero ¿qué pasa, muchachos? Si nosotros tenemos a x de t punto más b x de t igual a qué? C de t punto. ¿Sí? Si u de t ¿sí? U de t es una función continua, es una ecuación un poco se convierte en una ecuación homogénea. ¿Qué quiere decir esto? Que la función será a x punto de t. Permítanme un momento, muchachos. Un momento, disculpen. A x de t igual. ¿Sí? Entonces, cuando tenemos una función continua en u de t, si la derivamos, igual, muchachos, a 0. ¿Sí? Entonces, mi salida, ¿qué va a ser igual? La solución es la solución trivial aquí. X de t que utilizar una función escalón es que tiene derivada, muchachos. ¿De acuerdo? Esa es la idea más importante. Sí, la delta de Dirac. Y por eso a su compañero que comenta de la entrada de impulso, la entrada de impulso es una delta de Dirac, ¿no? Y físicamente pues tampoco existe, es una función teórica. La delta de Dirac es una función de distribución. Es una función de distribución. ¿Sí? Ven que hay algo que se llama distribución normal. ¿Sí? Es algo de 0 a infinito es igual a 1. Entonces la idea de esta teoría de funciones generales es hacer una función, irla apretando, apretando, apretando cada vez más, ¿sí? Hasta que esta función se haga lo más delgado posible. ¿Sí? Y lo increíble es que Dirac y premio Nobel, ¿sí? Se define con una amplitud infinita igual a 0 y vale 0 para valores t diferentes de 0. ¿Sí? Entonces la delta de integral de la delta de Dirac de ser infinito de t es igual a. ¿Sí? Entonces la invención de estas funciones, muchachos, permitió crear toda una nueva
de la física y resolver la ecuación de Dirac, porque de otra forma no se podía hacer, ¿sí? Que es la función de Klein, que es la ecuación de Klein-Gordon, coeficientes relativistas. Pero bueno, esta es la delta de Dirac. Entonces, es más conveniente para estos casos, muchachos, hacer que la derivada va o que la derivada exista. Pues evidentemente que la derivada exista, ¿sí? Porque así yo ya puedo tratar casos donde mi sistema tenga aquí una derivada en la entrada. ¿Sí? ¿Qué puede ser una derivada en la entrada, muchachos? ¿Qué puede ser una derivada en la entrada? ¿No? ¿Nadie? ¿No? ¿Llevaron un curso de física? ¿No vieron nada? ¿No, muchachos? Año y medio de su vida desperdiciado para no entender qué es una entrada tipo derivada. Muy fácil, ¿no? Velocidad. Puede ser una entrada tipo velocidad. Puede ser una entrada tipo aceleración. Y de ahí todas las cosas que se definan como la de la posición. En la aceleración, pues, la derivada de la velocidad. ¿Sí? Y de ahí pueden, a partir de esa idea, pueden definir cantidad de entradas. ¿Sí? Entonces, si se va a hacer cero, pues no. ¿Sí? La forma más cercana de representar con la delta de Dirac. ¿De acuerdo? Si no tenemos muchos, es imposible definir la derivada en casos de aplicación. Bien, entonces, regresando, muchachos, a la solución de la ecuación. Bueno, todavía no tenemos que regresar, ¿sí? Nos falta. Entonces, Laplace una vez entendido que es un en el tiempo que para t igual a cero, perdón, a valores de tiempo menores a cero, o sea, tiempo negativo, la función vale cero. Y para los mayores iguales a cero, la función vale, ¿sí? No les permítanme corregir. Vale cero para t menor a cero y vale 1 para t mayor o igual a 0. ¿Sí? Bien. Entonces, la entrada de escalón en Laplace la podemos representar. ¿Nos interesan los tiempos negativos, muchachos? No, quién sabe qué es un tiempo negativo, ¿no? Entonces, esta f de t f de s es igual sobre, ¿sí? Para el escalón general, cuando no es unitario, tenemos que s es igual a sobre s. Ese es cómo vamos a encontrar el escalón, ¿sí? Entonces nos interesan
negativos, muchachos, les repito, no. Es más, quién sabe qué es un tiempo negativo. ¿Sí? No nos conviene tomarlo, ¿sí? Entonces, estamos tomando aquí una señal, ¿sí? O una entrada continua, que es, pero no es una constante. ¿Sí? La mayor ventaja del escalón unitario es que tiene derivada, ¿sí? Y fíjense cómo gráfico derivada de S. Fíjense, la derivada de f de t con respecto al tiempo, ¿sí? Es igual a qué, muchachos, o la puede ser equivalente a la transformada de Laplace, ¿sí? Con condiciones iguales a cero. ¿Sí? ¿A qué, muchachos? A una S que multiplica a f de. Esto es equivalente a un escalón unitario como a una S que multiplica ¿qué? A un 1 sobre S. Y aquí como se hace, entonces nos tenemos que f de S es igual a ¿qué? A 1. Y esto, mis estimados muchachos, es la definición de delta de Dirac, ¿eh? Formada de las. La señal fuera continua, muchachos. ¿Cuánto vale esta derivada? ¿Esta derivada cuánto vale? Cero. ¿Sí? Estamos hablando de una función tipo escalón. ¿Sí? ¿Cuánto vale la derivada de un escalón? Algo diferente de cero, que en este caso es diferente a una delta de Dirac. ¿De acuerdo? Que en Laplace puede determinar. Por eso les digo que la entrada impulso como tal físicamente no existe, ¿no? Porque es una entrada de amplitud infinita. ¿Sí? Esta es tu entrada impulso. Físicamente tú puedes generar algo así. Pues no, no se puede, ¿no? ¿Algo con amplitud infinita? No. A ver, muchachos, permítanme, necesito esto urgentemente. Voy a montar tantito este, una disculpa, muchachos, una llamada súper urgente. Andrea, disculpa, no te había leído, ¿sí? Es que no me llegan las explicaciones de que escribieron en el chat, ¿sí? No sé cómo activarlas, pero explico por qué no hay tiempos negativos, ¿sí? O bueno, los puede haber, pero pues no nos interesan, ¿sí? Tú aquí tienes, ¿sí? Tú puedes mover el tiempo, lo voy a hacer aquí en una nueva diapositiva, ¿sí? Y voy a escribir aquí. Por eso, si tienen dudas, muchachos, no es que no se las quiera contestar, no en el chat.
porque no hay tiempos negativos. No es que no haya, es que no nos interesan, pues como que estudiarlos, ¿no? Mira, ¿sí? Vamos a decir que esta es la escala en el tiempo, ¿sí? Entonces, de repente, pues, en esta parte, pues activa para ver cómo funciona, ¿no? Entonces, pium, y lo que está en rojo. Entonces, si tú te ves aquí, esto se le llama retardo. Es toda una teoría, ¿sí?, que tiene que ver con las funciones. Este es un retardo en el tiempo. ¿Viene siendo algo parecido que el muerto? Más o menos. Y no es como tal tiempo muerto. Esto en matemática se le conoce como retardo, ¿sí? O sea, tarda desde un inicio a cuando empieza a suceder un fenómeno, ¿sí? Entonces, tú no quieres definir que es un retardo en el tiempo. ¿Por qué? Porque un retardo en el tiempo es E a la menos A S. ¿Sí? En Laplace, esto es un retardo en el tiempo. ¿Sí? Entonces, tú quieres usar sistemas con retardos en el tiempo, yo te sugiero que no sea complicado, ¿sí? Para hacerlo necesitas entender perfectamente algo que se llama funcionales lineales. Y pues no quieres ahorita a estas alturas aprender funcionales lineales, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo más fácil que se utiliza en la parte de ingeniería? Ya en aplicación. Es bueno, aquí hubo un retardo en la señal, pero no. Yo empiezo a analizar mi sistema desde lo que me interesa. ¿Sale? Entonces, el desplazar tu eje a la derecha, ¿sí?, permite quitarte esta parte de análisis de retardo en el tiempo. ¿Qué pasó antes? Bueno, hay retardo, pero pues no me interesa. ¿De acuerdo? Ya cuando los sistemas son más complejos y finos, pues estos retardos en el tiempo, pues me interesan, sí, pero ya es una teoría mucho más compleja, pero mucho, mucho más. Les repito que deben ustedes entender perfectamente qué es un funcional. No han llevado ningún curso de funcionales lineales. Entonces, para evitar esos casos y buscar mejor la ingeniería, recuerden que ustedes como ingenieros, ¿sí?, buscan soluciones prácticos. Ustedes no son matemáticos. ¿Sí? Los matemáticos buscan todas estas entrañas. De hecho, hay un colega que se enfoca más en matemáticas de control. Y a cada rato estamos teniendo discusiones porque yo les comento que ustedes no son matemáticos, no tienen ustedes que demostrar teoremas, ¿sí? Necesitan aplicarlo, ¿sí? Entonces, para no llegar a la teoría de retardos en el tiempo, es más fácil desplazar este eje para el sistema en el momento que nos conviene. ¿De acuerdo? Entonces, por eso menciono, no es que los tiempos negativos no existan no puedan existir, ¿no? Yo puedo mover este eje, ¿sí? Tengo un color rojo, lo puedo mover a donde me venga en gana y empezar a analizar ahí, ¿no? La situación es que yo quiero entender la dinámica del sistema, desde que empiece en cero hasta que llegue a su punto de establecimiento. Eso es lo que yo pretendo. Todo esto de retardos en el tiempo, ahorita me analizarlo, no. Entonces, por tal motivo, desplazo mi eje a donde yo quiera, ¿sí? Entonces, mi nuevo eje para analizar el tiempo se convierte en lo que está en rojo. ¿De acuerdo? Y no es de que no haya tiempos negativos, conviene analizarlos, ¿sí? Lo que hablan de cuando ustedes llevan de física, que no sé quiénes hayan impartido, pero ustedes cuando analizan un sistema dinámico,
un sistema mecánico de partículas o de cosas moviéndose, ustedes, si no toman un eje de referencia, ¿sí? Lo mismo aquí, tomamos el eje de referencia que nos convenga. ¿De acuerdo? Entonces, en este caso es más fácil evitar esta parte de retardo de tiempo, ¿sí? Recuerden, muchachos, esto lo vamos a ver en MATLAB ya que tengamos esta teoría hecha de evitar los retardos en su mayor medida, ¿sí? El siempre tratar de desplazar esto a la derecha, porque, les repito, el análisis se hace, ¿sí? ¿Por qué evitamos la teoría de los retardos o retardos en el tiempo? ¿Sí? Porque son matemáticas que ustedes todavía no tienen. ¿Sí? Este lo sugiero a los que quieran hacer posgrado. ¿Sí? En posgrado, sí, sí pueden ver esto de retardo en el tiempo, que son pocos investigadores que se dedican a esta parte, ¿sí? Porque son matemáticas de alto nivel donde su aplicación se hace compleja. ¿Sí? El análisis es muy difícil. ¿No? Ya quedó resuelta la duda de lo que es un tiempo, por qué no hay tiempos negativos. No es que no los haya, es que no nos conviene analizarlos. ¿De acuerdo? Tomamos el eje de referencia y que hay atrás. No es de que no nos interese, es que no nos conviene analizar. ¿De acuerdo? Sí quedó resuelta esa duda de los tiempos negativos. Si no puedes hablarlo, pues ya quedó, perfecto. Muy bien. ¿Alguna otra pregunta, muchachos? No, profe. ¿Es claro? Profe, entonces lo que usted está diciendo, un tiempo negativo es como un tiempo muerto o un tiempo... Tiempo. No es de que yo lo diga, ¿sí? Ojalá, ¿no? Me inmortalizaría en la historia de la humanidad. Este es que se definió. No es de que yo lo diga, muchachos. Es que así se ve para aplicaciones de ingeniería. Tú ya he visto alguna breve introducción en física donde tomas tu eje de referencia donde más te convenga. ¿Sí? Entonces, hay cosas que se llaman retardos en el tiempo, ¿sí? Cuando tú enciendes un sistema y tarda en prender, ¿sí? O tarda en, como lo vimos aquí. Déjame. Aquí prende el sistema. ¿Sí? Tú aquí prendes un sistema. Voy a poner prendas entre comillas, ¿no? ¿Prendes? Sí, accionas, ¡pium! Y tarda en tener una respuesta. Ese tiempo se le llama retardo en el tiempo. ¿Sí? Entonces, tú lo puedes analizar, ¿sí? Te repito, es una matemática compleja, pero lo puedes analizar. O puedes aplicar la técnica de ingeniería de que quiero resolver el problema práctico. Pues no pasa nada si lo pongo aquí. ¿De acuerdo? Mi sistema me permite mover mis ejes hacia donde yo quiera. ¿Sí? ¿Te funciona tu sistema? ¿Tú lo hiciste tu sistema de control con ese movimiento? Pues que funciona todo. Ahora. Pero hay algunos casos donde si tú no analizas los retardos en el tiempo, no te va a funcionar tu lado, ¿sí? Y mucho menos tu control. ¿Duda? Sí, profe. Ya. ¿Sí? ¿Alguien más, muchachos? ¿Más? ¿Todos lo entendieron? ¿Sí? ¿O va a ser lo mismo que con su ejercicio que enviaron cualquier cosa? Es que yo tengo una duda con la delta en el escalón. ¿Eso sería Ajá. para todos? Discúlpame, se cortó un poco, ¿me lo podrías repetir? La delta para el escalón, para la función escalón, ¿en todos los casos o nada más en
la que nos explicó. La viste siempre que tengas un escalón y vives. ¿Sí? A ver, déjenme rápidamente iniciar y para que lo vean más claramente. Pero básicamente tú siempre que tengas un escalón y lo debes, eso es siempre. ¿Sí? Si tú derivas un escalón, siempre de los siempre vas a tener una diferente de cero. Y esa derivada cero, poderosísima delta de Dirac. ¿Sí? La idea de utilizar, les repito, el escalón, ¿sí? Otra cosa que construir una función, ¿sí? Cuya derivada no se haga cero. ¿Sí? Y aquí tú tienes t y u de t es una función continua, ¿sí? Así, una línea recta. ¿Cuánto vale su derivada? Cero. Entonces corres el riesgo de que tu sistema era una ecuación diferencial no homogénea, se convierte en una ecuación diferencial homogénea y la interpretación sea ¿sí? Porque tu salida va a ser cero y eso no es cierto. ¿De acuerdo? Entonces la idea de tener tipo escalón, una de las más importantes es que su derivada sea cero, ¿sí? Como bien lo mencioné, ¿sí? Tú puedes tomar tu eje de referencia donde tú quieras, ¿sí? Este escalón tú lo puedes mover a la izquierda, a la derecha, donde tú quieras, ¿sí? Es indistinto, ¿sí? Pero si tú en particular lo tomas donde hace el salto como tu punto donde cero, ¿sí? Como en este caso, ¿sí? Tienes el escalón donde no hay tartos, ¿sí? Eso lo vamos a ir analizando un poquito más, pero en MATLAB hay algo que se llama Simulink, es lo que vamos a ver en breve. ¿Sí? Nada más que está tardando un poquito, pero bueno, en cuanto lo abra se los enseño ahí, ¿sí? Entonces, les repito, la idea de utilizar un escalón, ¿sí? Esta función es muy difícil que exista, ¿sí? Una donde en un todo para atrás o en un punto se hace cero y de ahí para adelante todo se hace uno. Físicamente es muy, muy, muy difícil que exista, muchachos. Muy, muy difícil. ¿Sí? Pero lo utilizamos en modelado de sistemas, ¿sí? Para facilitar las cosas, ¿sí? Para no detenernos tantos en el hecho de definir teoría, sino aplicar soluciones. ¿De acuerdo? ¿Sí queda clara esa idea? Sí. Sí. ¿Sí? Quien me preguntó, no recuerdo cómo te llamas, pero ¿sí te quedó claro? Quedó claro. ¿Sí? Voy a compartir toda mi pantalla, ¿sí? Toda tu pantalla. Aquí compartir. ¿Sí? Aquí tenemos MATLAB. Yo lo que hice aquí en MATLAB es abrir este bloque que dice Simulink. Y entramos a una representación muy amigable, que es los diagramas, lo que vamos a ver más adelante, hemos modelado, ¿sí? Los diagramas de bloque. ¿Sí? MATLAB automáticamente aquí tiene algo que dice fuentes, source, y dentro de las fuentes, que son muchísimas, que se llama el step. ¿Y por qué? Porque es una señal clásica, una señal de prueba estándar. ¿Sí? Entonces aquí tenemos algo que se llama sinks y aquí tenemos osciloscopio, que es este scope. Y todo esto lo vamos a ir aprendiendo a usar. Lo vamos a usar yo creo que la siguiente semana. Sí, les enseño todo esto de MATLAB. Les repito, es extremadamente amigable y a prueba de tontos como yo. ¿Sí? Entonces, fíjense, si nosotros aquí simulamos el step, fíjense. A ver, ábrelo. Permítanme, dejen que abra esto. Ahí está, ¿sí? Entonces, esto es un escalón unitario. Si alcanzan a ver aquí disculpen, si alcanzan a ver el puntero del mouse, muchachos. Sí, profe. Sí, sí, sí. Aquí entre 0 y 1
un retardo de tiempo, ¿sí? Pero fíjense qué pasa si lo derivo, ¿sí? Aquí en el Simulink Library, ¿sí? Puedo irme aquí a contar. Y si se fijan, aquí en MATLAB, Continuous, está definida muchas cosas que vamos a usar, ¿sí? Podemos aquí derivada. Déjenme ver aquí si hay una derivada en un sentido. Convencional. Permítanme. Signo. Slider. Square root. Signos unitarios. No, no hay. Bueno, entonces va horrible en MATLAB, ¿no? MATLAB no entiende la derivada, ¿sí? Y hace una aproximación. ¿Sí? Bueno, lo que ustedes quiero que vean, les repito, todo esto se los voy a enseñar a usar. Ajá. Copiamos. Copiamos. Bien. Entonces, este osciloscopio es el escalón y es la derivada del escalón. Cuando diré, ¿sí? Listo. Entonces, lo de aquí arriba, muchachos, es la señal de escalón. Y la de aquí abajo es la delta de Dios, que MATLAB es estúpido y no sabe que esto llega hasta infinito. ¿Sí? Pero se trata de aproximar lo más que puede, ¿sí? Por eso pueden ver aquí. Pero MATLAB no entiende que es la derivada de un escalón, es una delta conceptualmente no puede entenderlo MATLAB. Entonces, la señal impulso existe, muchachos, es la derivada de un escalón y físicamente no existe. ¿De acuerdo? ¿Qué es lo que usamos en las simulaciones, muchachos, cuando trabajemos aquí en Simulink, cuando ya empecemos a analizar los sistemas? Cuando abrimos doble clic, sí, esto es muy intuitivo, muchachos, y hay N tutoriales que pueden hacer mejores las cosas que yo. ¿Sí? Initial value, final value, sample time. ¿Sí? Sample time realmente se utiliza para sistemas discretos, déjenlo en 0, si no, les va a marcar error. Final value es el valor del escalón, es un escalón unitario, entonces aquí llega a 1. Initial, ¿sí? Es en donde quieren que empiece el escalón, en 0. ¿Sí? Si esto se lo modifican, va a ir más para arriba. Step time es el tiempo de retardo. Si nosotros, aquí como 0, ¿sí? A pesar de que es un escalón, muchachos, ¿sí lo ven? De tiempos de 0 para adelante, ¿cuánto vale la función? 1. Es como si fuera una línea recta. ¿Sí? Pero, ¿cuál es la diferencia que tiene con una línea recta? Sí tiene derivada, muchachos. ¿Sí? Claro, aquí no se ve, ¿de acuerdo? Porque es en realidad una línea recta de 0 que va hasta infinito. Si nosotros nos desplazamos un poquito con el tiempo, ¿sí? Vemos que es una delta de Dirac, es decir, derivada diferente de 0, muchachos. ¿Queda claro? Sí, profesor. Sí, lo repito. Ahorita no necesito enseñarles qué es una derivada generalizada. No tengan la capacidad. Es que se necesita dedicarle mucho tiempo a disfuncional, espacios métricos, integral de Lebesgue, necesitamos, ¿qué más? Producto interno, ¿sí? En función, bueno, producto interno de funciones, son muchos temas, muchachos, pero tomando todo eso, la derivada de general, ¿sí? Yo llevé un curso para entender la derivada generalizada, en el doctorado llevé un curso de introductorio de matemáticas y luego llevé un año de funciones generalizadas. Entonces, no es que no tengan la capacidad, es que es muy difícil. La idea teórica detrás de esto, que ustedes no saben porque son ingenieros, necesitan saber la aplicación, ¿sí? Es que la delta de la función escalón tiene derivada
Sí, y es diferente de 0. Por eso se utiliza, ¿sí? Claro, tiene la ventaja de que está definido esto que les mencionaba de retardos en el tiempo, con el escalón, esto se puede mover libremente y así. ¿Sí? Pero no va a teoría de retardos en el tiempo, ¿sí? Esto no es necesario, ¿verdad? Entonces, ¿cuánto nos queda? Ah, estamos viendo muchísimo hoy, muchachos. Bien, entonces, rampa. Unitaria. Y parábola. Le llama unitaria, ahorita lo vamos a ver por qué. Bien, entonces, ¿cómo definimos la rampa unitaria, muchachos? Nuevamente, déjenme enviar a esto. Es una función dividida en dos secciones, donde vale 0 para t menor a 0 y vale t para t mayor o igual a 0. La parábola unitaria f de t vale 0 para tiempos menos 0 y vale t cuadrada para t mayor o igual a 0. Evidente, ¿sí? Transformar la Laplace aquí para tiempos mayores o iguales a 0. En paz. Muy bien. Mayores iguales a S. Y en este caso, ¿qué tenemos aquí? Me permiten un momento. Está correcto. A ver, permítanme un momento, por favor, muchachos. Déjenme borrar esto. Profe, el de rampa unitaria no es 1 sobre C cuadrada. No, no es 1 sobre S cuadrado. El Sí, de tienes rampa, toda la razón. Tienes toda la razón, ¿sí? Tienes toda la razón del mundo. Joven. Sí, sí. ¿Cómo te llamas? ¿No me vas a decir tu nombre? Garfias Morales e Uno Ulises. sobre- Perdón. Voy a poner un punto. ¿El? Apellidos. ¿Morales qué? Garfias Morales. Se cortó al principio. ¿Me puedes repetir, si eres tan amable? Garfias A ver, no quiero escribirlo mal. ¿Qué AR? ¿Qué más? e Ulises José. Bueno, e Ulises nada más. O se lo A escribo ver. por chat. Sí, si quieres, para no Claro, escribir. Discúlpame. no se preocupe. Bien, Garfias. Discúlpame, Garfias. En la A, ¿no? No dice Garfías. Garfias. Gálvez. Bien. Garfias Morales, ¿qué, perdón? E Ulises. Ulises. Muy bien, gracias. A usted, profe. Esto es 1 sobre S cúbica. Entonces, si no tenemos rampa unitaria y tenemos otro ente, pues rápidamente lo voy a escribir aquí abajo, f de t. Vale 0 menor a 0 y vale a t, este ya no es unitaria, cuando t es mayor o igual a 0. Entonces, la transformada en f de s es igual a
A sobre S cuadrado. Sí, y en este caso, f de t, ¿sí? Que es igual a 0 para t 0 y vale a t mayor y f de s. F de s es qué? A sobre s cúbica. Si son amables de escribirlo de capturar pantalla, muchachos. ¿Sí? ¿Dudas con esto? Muchachos, No, profe. Profe, no. es el escalón, ¿no? Y con esto la clase de hoy, muchachos. Creo que avanzamos demasiado hoy. Muy bien. Rampa. Parábola. ¿Sí? Les voy a dar 3 puntos a quien me diga que hizo estas 3 funciones, ¿sí? Puntos. Porque como señales de prueba, o como entrada de prueba, utilizo el escalón y la parábola. Porque son derivables. Perfecto. ¿Cuál es derivable con cuál? El, ¿Sí? Para que te lleves sus 3 puntos, ¿cuáles son derivables? son un y diferente de cero. ¿Qué dices? ¿Es incorrecto? Entonces, los puntos. ¿Alguien más? La rampa y la parábola. Bien. La rampa y la parábola, ¿qué? Esas son las que son derivables. No, La rampa. Bueno, rampa. no es incorrecto lo que estoy diciendo. ¿Alguien más? ¿Vieron algo en el chat? ¿Hay algo en el chat? ¿Qué es ese de ahí? El S cuadrada y así, S cúbica. No sé a qué te refieres con eso. Andrea, S y luego 1 sobre S, S cuadrada, 1 sobre S cuadrada y S cúbica, 1 sobre S. No entiendo a qué te refieres con eso. Bueno, ese los voy a explicar. 1 sobre S. 1 sobre S cuadrada. Si es unitario, tenemos esto. Si no es unitario, tenemos esto. ¿Sí? En términos de Laplace. Si a partir de escalón quiero obtener una rampa, una parábola, ¿qué tengo que hacer? Integrar. ¿Sí? Porque integrar es equivalente a multiplicar 1 sobre S.
Integro una vez. Tengo La unos rampa. y este lo integro otra vez que tengo. La parábola, ya sea unitaria o no. O- si voy de este lado, ¿qué tengo, muchachos? Tengo una derivada con respecto del tiempo. Es lo mismo que multiplicar por. Entonces aquí me hace falta la. Entonces fíjense, si esta la multiplico por S, la rampa. ¿De acuerdo? Sí. A ver, permítanme un momento. Perdón, perdón. Y disculpen, muchachos, aquí hay problemas técnicos con el bebé. Bueno, entonces, si yo voy de escalón a parábola, y si yo voy de parábola a escalón, ¿qué hago? Derivo. Fácil y sencillo. ¿De acuerdo? Bien. Entonces, para mañana, muchachos, nos vamos a quedar en esta parte, ¿sí? Cuando estábamos viendo la ecuación a x punto de t, ¿sí? Más b x de t. Ay, espérame. A la c t, ¿sí? Aquí, muchachos, habíamos encontrado que x de t, que se cuenta la solución de la ecuación diferencial, o el modelado de sistemas, la dinámica, o la salida del sistema, todo es exactamente lo mismo. Es igual a c sobre, ¿qué, muchachos? A Sobre A. S más B. Voy a cambiar nada más el color, muchachos, por. Ay, aquí hice algo estúpido, disculpen. Sí, lo encontré en términos de ese, disculpen. Sí, UDS, ¿sí? Entonces, UDS es la entrada, muchachos. ¿Sí? Les repito, ya no nos vamos a enfocar en las matemáticas, nos vamos a orientar a casos prácticos, ¿sí? Y usualmente se considera la entrada. ¿Sí? Vamos a tomar en este curso, muchachos, tipo escalón, es primero escalón unitario, ¿sí? ¿Por qué? Porque es la más fácil. Después considerar otra diferente que solo sea escalón y donde ya no es unitario. Entonces vamos a resolver esta ecuación con escalón unitario. Entonces nos quedaría algo, ¿sí? Ya no visto en matemáticas en general, muchachos, sino ya en cuestiones de modelados de sistemas, ¿sí? Como que C sobre A S más B por 1 sobre S. ¿De acuerdo? Para que no se pierda la idea. Particular para un sistema con condiciones iniciales iguales a cero. Permítanme. Para un sistema con condiciones iniciales iguales a cero. Y entrada escalón.
¿De acuerdo? Entonces, esa es la solución ¿para qué sistema, muchachos? ¿De rampa? Sistema RAM. Para este sistema. ¿Sí? Otra cosa, les olvida más. No digan basura, muchachos. Modelado, escribir un sistema, mediante ecuaciones, integro, tales. La dinámica no es otra cosa que solución. ¿De acuerdo? Entonces, ustedes saben, pues, cómo modelar en general, muchachos. Ya llevaron un de física. ¿Cuántos cursos de física llevaron? Dos, ¿no? Con teoría electromagnética. Llevaron cálculo diferencial, ecuaciones diferenciales y transformada Z. Entonces, y creo que están llevando una materia, a mí se me hace, honestamente, y se lo puedo decir a todos los profesores, se me hace una materia basura, teoría de los circuitos unidos, ¿sí? Les voy a definir todas sus, teóricamente todos sus teoría de los circuitos 1 y 2, probablemente en 2 semanas. A mí me parece, honestamente, una clase que ustedes no deben de llevar. Ya es obsoleta. Bueno, pero básicamente ustedes deberían de haber analizado los sistemas eléctricos con, ¿no? Si no lo hicieron, lo único que están haciendo es repitiendo suelto que, bueno, al menos yo hace como 20 años vi en la vocacional, ¿sí? Nodos mayas, pues exacto lo que vi en la vocacional, ¿sí? Con ecuaciones integrales, pues ya estamos hablando de modelado, pero como conozco cómo es la escuela, pues seguramente no lo vieron a ese nivel. ¿Sí? No se preocupen, yo les voy a enseñar cómo modelar esos sistemas. Entonces, encontramos esta solución para sistemas y para este tipo de sistemas en general, para estos, ¿sí? Donde las condiciones iniciales son 0 y la es que, muchachos, escalón unitario. ¿Ok? Esto en su curso de ecuaciones diferenciales. ¿Sí? Entonces, ¿cuál es la solución de este sistema, muchachos? No sé si ya la alcanzan a ver. ¿No? Bueno. Es con fracciones parciales se tiene que resolver, ¿no? No, sí, como tú quieras. Lo puedes sacar directo o fracciones parciales, ¿sí? XDS, ¿a qué les quedaría igual, muchachos? Les va a quedar igual una constante K por 1 menos E a la menos E sobre A. ¿Sí? Esa es la opción. Ay, no, aquí no es en el tiempo, discúlpenme. Aquí es una falta. Aquí es en el tiempo. ¿Sí? Esa es la solución en el tiempo. Se ve, no, pues es un sistema muy conocido que han visto muchas veces en ecuaciones. Pero no se preocupen si no lo han visto. De esto se trata este repaso, ¿sí? De obtener. ¿Okay? Entonces, muchachos, nada más para terminar esto muy rápidamente. Ya están definidas las fechas para los... se abre el 6 el 20. Siguiente semana el lunes. Sí, pero tenemos hasta el viernes 6 de noviembre para subir calificación. Entonces, ustedes díganme, por favor,
El lunes me parece que no vamos a tener clases, muchachos. Ah, pero pues no tengo con ustedes, ¿verdad? Todos dicen que ya quieren el examen miércoles, jueves o viernes. ¿Ok? Y las especificaciones de su examen. ¿El examen va a ser teórico, profesor? Como ustedes quieran. Me dicen ustedes cómo lo quieren en equipos, individual, para llenar. Les puedo hacer un examen todo para todo el grupo, pero no sé que eso me lo digan el miércoles 28. Sí, de la siguiente semana. Sí, profe, déjenos checarlo y le avisamos. Los puedo dejar. Pero a mí es más fácil calificarlo para todo el grupo, muchachos. ¿Qué más? Pues nada más. Entonces yo creo que terminamos esta sección. ¿Hasta dónde va a venir el examen? Hasta lo que veamos la siguiente semana el viernes, ¿no? ¿Sí? De ahí me dicen nada más qué día quieren su examen y lo aplicamos. ¿Sale? Entonces, nos vemos mañana, muchachos. Sale, profe. Déjenme guardar. Pero igual, No se escucha muy bien, algunos se despiden, pero cuídense, muchachos, por favor. Nos vemos mañana, profesor. Gracias. Cuídense. Hasta mañana. Bye. Estén bien. Bye. profesor, mañana igual es en teoría. En este ¿Mandé? Ay, caray, no te entendí. mañana es igual. Se cortó, pero me imagino. En teoría. Si mañana es teoría, sí, y es teorética, lo vemos todo con el mismo link. Me parece que sí, ¿verdad? Es que usted había mandado dos links, uno para práctica y otro para teoría. Por eso Ok. luego preguntamos cuál es. Sí, ¿lo tienen, muchachos? Se los mandé por correo. Sí, tenemos los dos. Pero entonces una sería teoría. Teoría sí, son teoría, nada más los miércoles vemos. Los miércoles nos de práctica. Jueves y viernes con teoría. Ok. ¿Vale? ¿Otra duda? ¿Comentario? ¿No? Buenas Nos vemos, cuídense. Sí, nos vemos. Gracias. Hasta luego, profesor. Estén bien, muchachos. Bye.